Y Dios necesita que nosotros constantemente estemos renovando nuestro entendimiento para saber la forma correcta en la que Dios empieza a manifestarse en nuestras vidas. La mayor parte del tiempo, nosotros vamos a quedarnos a veces estancados. Así se escucha, gloria a Dios. Vamos a quedarnos estancados porque no conocemos cómo opera Dios. Y muchas veces hemos hablado acerca de que la prioridad de Dios es que nuestros corazones sean mudados y sean transformados. Y en la medida que nuestros corazones van siendo cambiados, van siendo transformados, en la medida que nuestros corazones, hermano, van siendo renovados delante de la presencia de Dios, nosotros vamos a empezar a experimentar cómo es que el Señor empieza a hacer cosas nuevas en nosotros. Si hablamos acerca de la felicidad de Dios, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que saber es que Dios necesita, oiga lo que le voy a decir, Dios necesita que nosotros le conozcamos a Él. La pregunta es si tú le conoces como Él anhela que tú le conozcas. Y cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, lo primero que tenemos que entender es que hay algo que provoca la felicidad de Dios. Y como consecuencia de ello, el Señor nos va a bendecir a nosotros. Ahora, alguien va a decir, ¿cómo así, hermano? ¿Usted me podría explicar lo que quiere dar a entender? Con mucho gusto, acompáñeme en su Biblia, en Jeremías capítulo 32 y verso número 36, dice la palabra de Dios así. Ahora pues, así dice el Señor, Dios de Israel. Oiga qué tremendo. En cuanto a esta ciudad de la cual vosotros decís, va a ser entregada en la mano del rey de Babilonia por la espada, por el hambre y por la pestilencia. He aquí, mire qué tremendo, los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado. Mire qué impresionante es esto, pero creo que es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo. O sea, el que crea que Dios no se enoja o el que quiera que en Dios no hay ira, está equivocado. Habría que borrar este texto. Aquí está hablando a un pueblo que había sido insolente e irreverente hacia Dios. De eso está hablando aquí. Y lo impresionante es que viene él y dice, los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo. Y los haré volver a este lugar y los haré morar seguros. Mire, cuando usted lee todo el contexto de Jeremías, se va a dar cuenta, y yo lo he dicho muchas veces, el propósito de Dios de levantar profetas ha sido para que el profeta, a través de lo que habla, regrese al pueblo, al corazón de Dios. El profeta no fue levantado pues, para darle buenas noticias y decirle, mira qué bonito caminas. No, el profeta fue levantado para volver al pueblo hacia Dios. Mire qué impresionante es esto. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Verso 40. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien. Mire qué tremendo. O sea que Dios se regocija al hacernos bien. Y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Ahora, cuando usted toma el contexto, el Señor le está hablando al pueblo de Israel. Y cuando yo veo cómo es que Dios empieza a hablar, yo me doy cuenta de que hay algo que le empieza a crear deleite y satisfacción a Dios. Por eso ese canto, ¿verdad? Que yo nací para darle a Él placer. Algunos que no logran entender por el Espíritu lo que Dios quiere decir,
Van a decir, no, es que este hermano, ¿cómo quiere que nosotros tengamos placer en Dios? Es que sí. Si aquí está diciendo que Él se regocija en hacernos bien, quiere decir que hay una emoción en el corazón de Dios. Y quiere decir entonces, mi amado hermano, que nosotros debiésemos constantemente estar buscando agradar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Me está siguiendo, mi amado hermano? Espero en el Señor que sí. Porque lo más importante en medio de todo esto es que nosotros sepamos y entendamos que hay un corazón en Dios y que nosotros necesitamos estar claros de que Él necesita que nosotros causemos deleite hacia Dios. Ese es lo tremendo que pasa y lo tremendo que el apóstol Pablo advierte que en los postreros días iba a suceder. Acompáñame a 2 Timoteo 3:4. Miren lo que dice la Biblia. Dice que los hombres serán traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto es algo que nosotros estamos viviendo. Cuando yo empiezo a ver la Biblia, las cosas que empiezan a suceder, yo tengo que entender entonces que hay un deleite cristiano, hay un deleite en el corazón, debido a las decisiones que nosotros podamos tomar o a lo que no tomemos. O sea, la felicidad de Dios es que nosotros nos deleitemos en Él. Esa es la felicidad de Dios. El deleite de Dios es que nosotros nos deleitemos en Él, porque Él nos creó, que es lo que hemos venido enseñando. La semana pasada enseñamos, Él nos creó a nosotros para que nosotros busquemos tener deleite en Él. Ese hermano es el verdadero propósito del corazón de Dios. Que nosotros nos podamos deleitar en Él, que podamos estar constantemente buscando su rostro para que entonces Él se pueda deleitar en nosotros. Si nosotros no logramos entender esto, entonces nosotros vamos a estar mal, porque lo que la Biblia dice es que, miren lo que la Biblia enseña, Salmo 37, verso 4, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Esto demuestra la esencia de lo que Dios desea. Dios desea que nosotros venzamos todo deleite humano y que nosotros empecemos a deleitarnos en Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Si Dios necesita que yo lo busque a Él, Dios lo que necesita es que tú y yo, cuando buscamos su rostro, nosotros sepamos que únicamente Él va a llenar nuestro corazón. Eso es lo que Dios necesita. El tema es que algunas veces nosotros no logramos entender esto y nos perdemos. Mire lo que dice la Biblia, como el ciervo anhela las corrientes de agua, Salmo 42:1, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, aquí lo que está hablando es de un corazón que tiene necesidad de Dios, que anhela a Dios. ¿Cuántos anhelan a Dios aquí? Déjeme decirle que cuando usted anhela a Dios, usted provoca que Dios se regocije. Usted provoca que Dios tenga deleite en usted. Y es lo que nosotros tenemos que entender, hermano amado, porque Dios necesita que nosotros le necesitemos a Él. Lo que Dios necesita, mi amado hermano, es que nosotros le busquemos a Él. Él necesita sentirse necesitado por nosotros. Mire qué tremendo es Dios. Mire esta otra versión.
Disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. O sea, Dios necesita que yo lo necesite a Él. Eso es lo que Dios necesita. Eso es lo que Dios anhela. Eso es lo que Dios busca. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así también clama por ti, oh Yahvé, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios vivo. ¿Cuándo vendré y contemplaré tu rostro? O sea, mira, aquí no está diciendo, Señor, ¿cuándo me vas a dar mis bendiciones? No, aquí dice, ¿cuándo yo voy a contemplar tu rostro? ¿Cuántos pueden decir amén? Dios necesita esto. Dios necesita que yo busque su rostro, no sus manos, su rostro. Entonces, mi búsqueda constante va a provocar que Él se deleite en mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos dejar a un lado nuestras posiciones para buscarle a Él? O sea, cuando yo veo en la Biblia, yo me doy cuenta que hay hombres que rechazaron placeres terrenales con tal de estar con Dios. Que desecharon lo terrenal. Oiga lo que dice la Biblia. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. O sea, Moisés es un ejemplo de que lo que Dios necesita es que nosotros nos rindamos a Él. Ese es el ejemplo, Moisés. Por la fe, verso 24, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Lo que te quiero decir esta tarde es que en la medida que nosotros busquemos que sea Dios nuestro deleite, en la medida que nosotros busquemos que sea Dios nuestro todo y que Él valga más que todas las cosas, Dios va a empezar a mover su mano gloriosa para extenderla hacia nosotros, porque Él se deleita en amarnos y en hacernos bien. Él está, amado hermano, esperando constantemente que nosotros le busquemos a Él. ¿Está aquí conmigo? Dios está buscando que tú lo busques a Él. Eso es lo que Dios está buscando. Dios necesita sentirse necesitado por nosotros. Dios necesita que nosotros constantemente lo necesitemos a Él, que Él sea todo en ti. Qué impresionante es esto. Le estoy dando toda la base bíblica para que usted comprenda que Dios necesita que nos deleitemos en Él. Si nosotros nos deleitamos en Él, vamos a dejar de estar buscando cosas que satisfacen nuestro ego. Vamos a dejar de estar buscando cosas que solo nos dan a nosotros placer, pero nosotros no le provocamos placer a Dios. Oiga lo que dice la Biblia en Hebreos 10:34. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. O sea, la Biblia me enseña a mí, yo necesito constantemente entender
que mientras yo más me despojo de lo que yo anhelo, Dios más va a empezar a extender su mano para bendecirme. El tema, amado hermano, es que a veces nosotros no logramos comprender lo que Dios hace y por ello nosotros nos torcemos en lo que nosotros podamos creer o pensar. Dios necesita que nosotros entendamos esto, porque Dios necesita que yo entienda lo que su palabra dice. El que exhorta, miren lo que dice la Biblia, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Lo que está diciendo aquí es, ustedes tienen que tener sumo gozo y hacerlo todo gozándose en Dios y entendiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Yo tengo que entender esto. Dice la Biblia acerca de Jesús en Isaías: se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Yo tengo que entender esto. Hay gozo. Está hablando acerca de Jesús aquí. Dios mismo empieza a regocijarse. Mira lo que dice Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Mire qué tremendo. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Cuando tú entendés que tu deleite es Dios, a ti no te va a afectar cuando tengas que humillarte. No te va a afectar cuando tengas que rendir algo, cuando tengas que ceder algo, cuando tengas, amado hermano, que ceder la razón. Cuando tú entiendes que Dios es todo. Mire que es bonita esa versión en Romanos 12. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. O sea, Dios te dio algo a ti. Y eso que Dios te dio tiene que traer a tu corazón el entendimiento y el conocimiento de que Dios se va a deleitar cuando tú hagas lo correcto. Cuando tú entiendes eso, no te va a afectar que te quieran quitar algo, porque vas a saber que te pueden quitar un pozo, pero nunca te van a poder quitar la retroexcavadora, porque es lo que Dios te dio a ti. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros conocemos y sabemos que Dios se va a deleitar, por eso te estoy hablando, esa es la felicidad de Dios. Sofonías 2:3. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libere de su ira en ese día de destrucción. O sea, Dios te está llamando a vivir en humildad. Y la humildad agrada el corazón de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo deja para nosotros. Claro, cuando te gozas, como ya no estás pendiente de tu reputación, te va a ser bien fácil hacer esto. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Regocíjate en todo lo que tú estés viviendo. Regocíjate en todo lo que tú estés pasando. Busca que Dios fije sus ojos en ti. Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios es entender que Él se deleita en mí.
Es conocer que cuando yo decido por Él, hermano, ¿cuántas veces en las mañanas que tú oras, cuántas veces le decís, Señor, hoy elijo por ti? Hoy elijo por ti. Hoy vuelvo a elegir por ti. Hoy decido regocijarme en medio de lo que yo esté viviendo, en medio de lo que yo esté pasando, porque tú, oh Dios, eres Dios todopoderoso. Ahora, si estamos hablando de la felicidad de Dios y teniendo el contexto de lo que te he estado compartiendo ahora con la base bíblica, de qué es lo que provoca en Dios, yo tengo que entender que yo soy de Él, que yo no me pertenezco. Porque cuando yo logro entender esto, yo voy a tener por seguro de que haciendo las cosas que le agradan a Él, cuando lo amo a Él, cuando me rindo a Él, va a ser más fácil que Él se deleite en mí. Ahora, tengo que entender esto. Si yo estoy dejando que Dios me transforme, si yo estoy dejando que Dios me cambie, si yo estoy dejando que Dios quite las aristas que están metidas en mi corazón, voy a tener por seguro que Dios va a empezar a hacer cosas sobrenaturales, porque el principio es que yo voy a entender que agradándolo a Él, Él va a fijar sus ojos en mí y entonces yo voy a poder caminar con la gracia y el favor de Dios. Y es algo que tengo que entender, tengo que conocerlo. Si yo estoy claro en esto, yo voy a entender tres cosas. Dios es feliz porque se deleita en sí mismo. Dios es feliz porque Él es soberano. Y voy a entender que la felicidad de Dios es el fundamento para el cristiano, porque al estar Él así, Él va a derramar su misericordia sobre nosotros. Por si no me da tiempo de desarrollar los 3 puntos, ya te los puse aquí. Cuando yo empiezo a entender esto, cuando yo empiezo a conocer cómo es Dios, cuando yo empiezo a comprender el corazón de Dios y que yo debo considerarlo a Él antes de considerarme a mí mismo, cuando yo logro entender esto, yo voy a saber lo que Dios verdaderamente está tratando de hacer en mi vida. Y voy a saber que Él se va a deleitar en mí porque ese es su deseo, porque Él se deleita en sí mismo. Dios valora lo que es valioso para Él. Y nosotros somos valiosos para Él porque somos hechura suya. Tenemos que entender eso. Él, por amor a Él, hace muchas cosas. Por eso Él muchas veces promete, Isaías 48:11, por amor mío. Y mire, cuando lo dice 2 veces es porque Él está afirmando algo. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Él lo hace porque yo soy de Él. Hermano, le pertenecemos a Él. Dios empieza a hacer todo porque Él se agrada cuando yo dependo de Él. Hebreos 1 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Por eso yo tengo que empezar a pensar en mi corazón y es lo que yo te quiero invitar esta tarde a que tú analices. ¿Estás causándole deleite a Dios o no? Dios se deleita en sí mismo. ¿Le estás causando deleite o le estamos causando repulsión a Dios? ¿Estoy enfocándome en Él o estoy enfocándome en mí?
Mi anhelo es darle deleite a Dios, porque eso le causa felicidad a Él. Y entonces tengo que entender que Dios es feliz porque se deleita en sí mismo. Él se deleita en sí mismo. ¿Tú ya comprendiste que tú sos de Él? Tú no te perteneces. Tú y yo le pertenecemos a Él. Entonces Él quiere que nosotros, además de entender que debemos obrar, que debemos actuar para darle a Él, Él quiere que nosotros entendamos que cuando nosotros respetamos su soberanía, Él también es feliz. Hermano, o sea que yo aquí no puedo hacer nada. Tú deleítate en lo que Dios está haciendo, porque ese es el deseo de Dios. Él es soberano. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Oiga, Salmo 4:7. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Por qué? Porque tú sos de Él y Él hace como le place. Este versículo implica que la soberanía de Dios es el derecho y el poder que Él tiene para hacer lo que Él quiere. Y Él siempre va a preservar su felicidad máxima. Él siempre va a hacer lo que Él desee hacer. Dios tiene que hacer lo que Él quiere para moldear tu corazón. Sus hechos son justos. Espero estarme dando a entender esta tarde, mi amado hermano. Levánteme la mano si me estoy dando a entender, porque aquí esto es algo impresionante lo que Dios quiere darnos. Y nosotros tenemos que comprender esto. Yo me deleito en Dios. Él hace lo que Él quiere. Y Él quiere que yo me someta a Él, porque Él es soberano. ¿Cuántos pueden decir amén? Él es soberano. Punto. Hay gente que todavía discute respecto a lo que Dios está haciendo en sus vidas y no logran entender. Aún desde la eternidad, oiga lo que dice la Biblia. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y quién lo revocará. Ese es Dios. Yo lo que tengo que hacer es decirle, Señor, aquí estoy. Tú eres soberano. Esa es su soberanía. Oiga lo que dice la Biblia. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios. No hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Y yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese es Dios. Si usted ha seguido las enseñanzas, la revelación de Dios debiese venir a nuestra vida cuando nosotros tenemos un encuentro con aquel Dios todopoderoso que calma la tormenta. Y yo tengo que empezar a entender que Él es Dios, que mire, aún desde la eternidad yo soy. Él actúa.
O sea, ay hermano, ¿y entonces por qué vivo lo que estoy viviendo? Porque ese es el propósito soberano de Dios. Y cuando tú y yo refunfuñamos, cuando tú y yo renegamos, cuando tú y yo parecemos Elmer Gruñón, lo que estamos haciendo es causándole gran tristeza a su corazón, porque Él se deleita, Él se pone feliz cuando nosotros aceptamos lo que Él hace. Ay, hermano, y entonces sufrir me tocó a mí en esta vida. No, hermano, entendé, por favor. Él va a cumplir su propósito. Su propósito será establecido y lo que Él quiere lo va a realizar. Punto. Mira lo que dice la Biblia, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? Cuando nosotros entendemos esto, mis amados, cuando nosotros logramos entender que Dios obra de esa forma, cuando nosotros logramos comprender quién es Dios, cuando nosotros lo vemos todo desde la perspectiva de Dios, entender su soberanía. Ahora, alguien tal vez se podrá preguntar, ¿cómo puede Dios estar feliz cuando el mundo está repleto de sufrimiento y de maldad? Es difícil de responder esto. Pero te voy a poner un ejemplo. Si alguien, cuando murió mi papá y de ahí murió mi mamá, se hubiera acercado a decirme, Dios no quería que esto pasara, pero todavía puedes confiar en Él. Él es bueno. Si alguien me hubiera dicho a mí eso, yo sin duda le habría dicho, mira, te voy a decir una cosa. Mi consuelo no viene de pensar que Dios es tan débil. Mi consuelo no viene de pensar que Dios es tan débil que no pudo evitar que mis padres murieran de cáncer. Porque mi Dios es soberano. Y Él se llevó a mis padres en el tiempo señalado. Y yo creo que quizás ahorita, cuando ellos murieron, quizás yo no veía que fuera bueno. Pero con el tiempo voy a empezar a ver que sí lo fue. O sea, nadie te puede decir, no, es que lo que estás pasando, Dios no quería que lo pasaras. No. ¿Acaso nosotros tenemos un Dios que es un juguete, pues? Están acá conmigo, mis amados hermanos, todavía. O sea, Dios tiene el control de todo. Esa es su soberanía. Esa es la manifestación y la evidencia de que tenemos un Dios soberano que hace lo que Él quiere hacer. Y cuando nosotros empezamos a contradecir, cuando nosotros empezamos a negociar, ay no, Señor, y no será, y no será, y no será, lo que causamos es una tremenda tristeza en su corazón. Dios no se deleita en el dolor y la maldad. No se deleita en el dolor y la maldad. Dios no es así. Eso porque usted va a empezar a ver que mucha gente se va a asombrar de las cosas terribles que van a empezar a suceder sobre la tierra. Y van a creer que no es Dios el que las ha enviado. Y yo le voy a decir algo, esta pandemia o lo que sea que llame lo que está pasando, aún no es la mano de Dios en contra del hombre. Todavía está aquí. El deseo en el corazón de Dios
es que nosotros entendamos que Dios, como Dios tiene todas las conexiones de todo, Dios ve los efectos de un evento desde un punto de vista eterno. Y entonces cuando Él ve la reacción que habrá como consecuencia de lo que está sucediendo, Él se deleita, porque para aquellos que le amamos, todo empieza a ayudar para bien. Aleluya, hermano. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué pensás de este texto, Isaías 53:4? ¿Tú qué pensás? Porque ese es un texto profético, que cuando tú lo lees bien, habla en tiempo presente, de ahí habla en tiempo futuro y de ahí habla en tiempo pasado. Pero él estaba viendo, el padre, que su hijo iba a ser azotado, que iba a ser herido, que iba a ser afligido. ¿Tú pensás que él se deleitaba en eso? Si la Biblia dice que cuando el hijo fue crucificado y fue muerto, dice la Biblia que el padre tomó un querubín y que cabalgó desde los cielos hacia la tierra, del dolor que le causó que su hijo hubiese muerto. Pero él vino y lo vio todo desde una perspectiva eterna. Entonces él dijo, ajá, aquí está sucediendo esto, pero yo voy a prolongar, yo voy a prosperar lo que yo lo mandé a hacer. Isaías 53:10. Pero yo lo voy a hacer. Aleluya, hermano amado. Por eso yo tengo que entender, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Quiso. Pero es que Jesús dijo, a mí no me quitan la vida, yo la pongo, dijo Jesús. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, ve lo eterno. Él te vio a ti en la cruz y dijo, vale la pena morir por este Eric. Pero eso es lo que la gente no entiende. Pero es que la gente no logra a veces ver y dimensionar lo que Dios verdaderamente está tratando de hacer en nuestras vidas. La gente no logra ver el precio del sacrificio y empiezan a enseñar cosas que son verdaderamente absurdas, diciéndole a la gente que el sufrimiento no proviene de Dios, si Dios mismo provocó el sufrimiento en su Hijo con un propósito eterno. Verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. O sea, él sabía desde Isaías. Profetizó que en la cruz nos iba a ver a nosotros. Correcto, Michelle, así es. Nuestra oración del Señor, estoy pasando por esto, pero la palabra dice, cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, la llama no arderá en ti. Entonces lo que tenés que hacer es pedir, Señor, dame la fuerza, dame la fortaleza para pasar por aquí, por donde voy, para que se pueda cumplir el salmo que dice, dichosos los que tienen en Él su refugio. Pasando el valle de lágrimas, lo convierten en una esperanza gloriosa. Aún estás aquí, mi amado. O sea, ya no es, ay, Señor, quítame esto. No, Señor, dame la fuerza. Hermano, usted porque no está viviendo lo que yo vivo y usted tampoco lo que yo vivo. Dios es tan bueno, que
que Él nos dé fuerzas, porque esto está en su plan eterno y Él lo está viendo. Quizás solo pasando por lo que estás pasando, podías dejar lo que al final dejaste y que no habías querido dejar cuando no lo estabas pasando. No te lo va a quitar porque Él es soberano. Y Él lo está viendo desde el macro eternal. Como dice Silvita aquí, dice Silvita, todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Eclesiastés 3:14. O sea que yo tengo que empezar a pedir a Dios, Dios, que Eclesiastés 3:14 se cumpla en mi vida. Que esto sea mi fuerza. El saber que tú, desde la eternidad, ves. Qué glorioso es esto, mi amado hermano. Estoy aprendiendo mucho con ustedes hoy. Convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, y será perfecto por medio de los padecimientos. ¿A través de qué viene la perfección entonces? De los padecimientos. Entonces ahí se desautoriza un cachito, un poquito. Aquello de que es que la plaga no tocará su morada, hermano. Es que usted va a estar seguro, hermano. Ese salmo es para aquellos que han estado bajo la sombra de Dios. No se tiene que agarrar como una repetición así pura matraca, y no, plaga no tocará tu morada, y 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 plaga no tocará tu morada. Procesos. ¿Cuántos pueden decir todavía amén? Qué glorioso es Dios, hermano. Eso es su deleite. Ese es Dios. Si no lo conocemos tal cual es, por eso vivimos decepcionados, porque nos pintan un evangelio en el que usted jamás va a llorar, en el que usted jamás va a pasar nada, cuando verdaderamente, cuando yo en medio de lo que estoy pasando, empiezo a glorificar a Dios. Cuando yo en medio de lo que estoy pasando empiezo a darle la gloria a Dios, y yo empiezo a entender que Dios es soberano y que eso no se le salió del control. Por eso yo me puse a meditar mucho en lo de mis papás con este mensaje. Porque, y entonces puede pensar uno, ¿verdad? Quizás en el momento yo no entendí que era bueno, y mi corazón se puso duro. Pero estoy seguro de que con el avance del tiempo, todo empezó a tomar sentido. Porque yo tengo que empezar a pedirle a Dios, déjame ver esto que estoy viviendo hoy desde tu perspectiva eterna. Esa debiese ser mi oración. Déjame ver desde tu perspectiva eterna, para que entonces yo no me queje, para que entonces yo entienda, y para que entonces se cumpla tu tercer propósito, que tu felicidad es el fundamento para mí, porque derrama misericordia para mi vida. Y ese es el deseo del corazón de Dios. Eso es lo que Dios anhela. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca. Que nosotros entendamos
quién es Dios. Aleluya. Hay quienes, hermanos, se quejan y se quejan de lo que están viviendo. Y se quejan hoy. Usted les habla hoy y se quejan. Usted les da y se quejan. Y entonces uno de repente viene, mira y dice, pero estás buscando a Dios. ¿O solo te estás quejando? Por costumbre te quejas. ¿Estás buscando a Dios? Escríbale ahí a alguien. ¿Estás buscando a Dios? ¿Será que la situación me está haciendo buscar a Dios? Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán, porque mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te anhela mi carne, Señor. ¿Cuántos anhelan a Dios así? Si no es por gusto el proceso, Michelle. Y hay quienes, fíjate tú, hablas con ellos, lloran, es que, ¿por qué? Y es que no entiendo, hermano. Y entonces uno les pregunta, ¿y estás buscando a Dios o solo buscas a Dios cuando tenés ganas? ¿Buscas a Dios porque tenés ganas o buscas a Dios porque tenés necesidad? Si los procesos no te quebrantan y no te hacen entender que no necesitas a tus tíos, a tus primos, a tus hermanos, a tus cuñados, que necesitas a Dios, el proceso entonces lo vas a repetir una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Si agarran a Dios como bomberos, para que un pecador pueda buscar gozo en Dios, debe estar seguro de que Dios no lo despreciará cuando venga buscando perdón y comunión. Por eso es que Dios se deleita cuando lo buscamos. Tú puedes estar en la peor situación de tu vida, en la peor. Pero si tú puedes recitar este Salmo 63:1, mi carne te anhela cual tierra seca. Mi carne te anhela cual tierra árida donde no hay agua. Así te anhela. Entonces Él se deleita y te extiende su misericordia. Jeremías 9:24. Y ahorita termino. Mas el que se gloríe, gloríese de esto. Oiga, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia. Porque en estas cosas me complazco. En tres cosas: en misericordia, en derecho y en justicia. Dios muestra misericordia porque su deleite es mostrarla. Dios hace justicia porque Él se deleita en hacerla. Y es lo que tenemos que entender. Tú debes ser alguien que continuamente busque el corazón de Dios. Pase lo que pase. Cueste lo que cueste. El deseo de Dios es que nosotros lo busquemos, porque en eso se deleita Él y en eso Él es feliz. Si nosotros no logramos entender esto, haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien. Entonces tú pensás que este es un pacto de Dios contigo.
lo que tú estés viviendo hoy, ¿pensás que es para hacerte mal o pensás que es para hacerte bien? Sí, para los hombres todo al revés, vos. Verónica, para nuestro bien. Amén, hermana. Para nuestro bien. Lo que a usted le pase, lo que usted esté viviendo, como Dios es soberano, no se ha salido del control de Dios. Infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Aleluya, hermano amado. Mire, ¿sabe? Si usted agarra ese texto, es Dios diciendo: tú sos con vos voy a hacer un pacto. Y mi pacto va a ser que yo jamás te voy a dejar. Aquí voy a estar, ¿ve? Y voy a estar aquí para hacerte bien. Pero además de ello, te voy a infundir mi temor para que no te apartes de mí. Y temor no miedo, sino el temor ese del que calma las tempestades, del que calma las tormentas, de ese miedo. Y me regocijaré haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra. O sea, algo que tenemos que entender, mis amados. Todo tiene un propósito eterno. Por eso no hay que renegarle a Dios. Ay, hermano, es que ¿por qué? Porque Él es soberano. Ay, hermano, es que Él es soberano. Él es soberano.